Conviértete en un magnate petrolero dentro de la mejor blockchain que es Solana con esta nueva oportunidad que te presento el día de hoy. Bienvenido al canal de Royo. Hello, welcome to another Royo channel about Solana. Today we'll can research a new opportunity where you can buy and get oil and gas assets in the Web3 with the fastest with security of Solana blockchain. If your main language is not Spanish, I suggest please activate the subtitle and let's go. Uno de los activos más atractivos, valga la redundancia, es el petróleo. Desde el 1900, en donde fue explotado en Estados Unidos, ha sido uno de los minerales más importantes para el desarrollo de la humanidad y que es algo muy pero muy rentable en el tiempo, ya que sus reservas o su supply va a ir disminuyendo a pasar de los años. En este contenido me alegra mucho y me motiva mucho, ya que una de mis profesiones principales es en el área de petróleo y de verdad que me gusta, me emociona se involucre la blockchain, la Web3 en una forma diferente de poder obtener fracciones o tener petróleo o tener acciones de petróleo en tu billetera y ser un inversor, un gran magnate petrolero en Solana. Sí, como te dije, en el crudo, el gas es uno de los minerales más importantes y bueno, tú puedes encontrar también, comprar el petróleo, el crudo en diversos exchanges como Robinhood, como Uphold, y hay varios que yo he visto que se puede comprar y puedes obtenerlo igual, pues, y puedes tener un beneficio, estar pendiente de las guerras mundiales, de los conflictos, y siempre eso le va a dar volatilidad al precio del crudo y es uno de los minerales más importantes. De lo que voy a hablar hoy, el concepto es un poco diferente a simplemente comprar una acción de petróleo o comprar medio petróleo y el valor va a ser $76. Hoy vamos a hablar de Elements o elementos. Sí. Esto es una oportunidad que está en Solana. Actualmente está en desarrollo, actualmente tiene una versión beta que puedes pedir acceso a una lista blanca para ir probando la aplicación. Entonces, chicos, es una plataforma de inversión en minerales, derechos y royalties, en donde puedes tener petróleo, puedes ser inversor nato de crudo. Es una de las primeras de este tipo de plataformas del mundo real, de assets, o sea, de minerales del mundo real, que se trasladan a la blockchain. Puedes comprar, vender y tradear con pocos intermediarios, bajas tasas, que es lo más importante, y rapidez y la escalabilidad que da Solana y una gran liquidez. Entonces, ellos han elegido, el equipo de Elements, tradear, tener como que tú puedes ser inversor de petróleo. Entonces, chicos, no es simplemente comprar petróleo y gas, esto es un poco más. Entonces lo vamos a ver más en el fondo de sus documentos y libro blanco. De verdad que esto me encanta. Elementos es una gran oportunidad o una gran DAO, como le llamamos en el mundo cripto, que va a permitir una nueva visualización de los recursos naturales. Por ejemplo, tú puedes pedir acceso a la beta. Aquí tú le puedes dar a login, te va a pedir un correo electrónico, tú lo envías, ellos te dan el acceso a la beta privada para que tú puedas ser uno de los primeros en probar la plataforma y ver cómo va a ser todo eso. Imagino que en un futuro podrán darnos algunas recompensas por hacer esto. Yo intenté meterme, pero no lo pude hacer porque no soy Wildis. Espero que en cualquier momento me la liberen para hacer otro video sobre esto. La energía y el poder de la Web3, o sea, Elements es algo súper brutal que puedes tener, ser inversor de petróleo y gas combinado con Web3.
O sea, esto es súper genial y puede atraer a muchos nuevos inversores, como dice aquí, en la era moderna. O sea, tu guía para el Real World Asset, los activos del mundo real, puedes tenerlo. Tiene diferentes alianzas que las tenemos por acá. Entonces, es una nueva era de la blockchain que ha llegado. Me encanta mucho este proyecto. Vamos a ver. Su página de Twitter o de X ya tiene más de 30.000 seguidores. Entonces, mantiene una, como te digo, interacción continua. Siempre está posteando, siempre está aquí activa, hablando del mercado del petróleo, las ventajas, las desventajas. De verdad que el mercado del petróleo es muy rentable y yo lo veo más a mucho largo plazo. Si recordemos comprar crudo hace unos 5 o 6 años, hubiéramos tenido ahorita un buen profit, un poco más lento, pero siempre es más seguro confiar en este tipo de activos, igual como confiar en el oro. Entonces, chicos, tenemos aquí el perfil de Elements en Twitter. Siempre están colocando noticias, están colocando ciertas cosas. Y bueno, cabe resaltar que esto es un video voluntario. Aquí nadie me está pagando, como los videos que yo antes subía, pero ahora, bueno, todo lo que es Solana es voluntario. Entonces te lo estoy comentando porque, bueno, yo estoy afín al petróleo y de verdad me gustó esto, traértelo el día de hoy, en donde podemos obtener activos del petróleo y gas dentro de Solana. Pero bueno, donde tú puedes navegar y aprender todo sobre Elementor, en sus documentos o su libro blanco white paper, que lo están actualizando constantemente. Entonces aquí puedes verificar todo lo que tú necesites sobre Elements. Hay una opción de FAQ en donde te sacan de dudas sobre todo. Pero ok, rapidito para ver acá. Ellos están construyendo unas poder obtener el petróleo y el gas de una manera tokenizada dentro de la blockchain. O sea, comprar petróleo, comprar crudo. Me he leído que ellos también van a tener alianzas con empresas de perforación, con campos petroleros. Ellos van a ser como inversores dentro de ciertos campos a nivel mundial. Y con la inversión que se haga, todo lo que los usuarios como que aporten, o también lo veo así, tú vas a tener también un retorno de esa inversión. Entonces esto me parece genial. Me encantaría ver cómo funciona, que me da acceso a la beta para ver cómo esto va a funcionar. Ellos aquí dan review de los activos en el mundo real, cómo va la tokenización. Es al simplemente colocarlo en una Web3, una blockchain, y poder tener el acceso como una criptomoneda. Ellos lo que quieren hacer, puedes comprar y vender fácil sin ningún problema. ¿Y por qué es Elemento? Porque va a ser el pionero en la tokenización de los activos del mundo real, con un mercado de más de 700 millones de dólares, que va a ser el primero en traer estos activos a esta cadena de bloques, liderando y transformando la forma de ver los activos y creando una nueva generación de los poseedores de activos de petróleo y de gas. Entonces aquí ellos tienen acá los derechos minerales. Ellos aquí todo lo explican, todo el proceso. Entonces de verdad que está cool. Aquí te explican también todas lo que se puede pagar, los impuestos, Leicester, las operaciones de perforación, las operaciones de superficie, más conceptos que tú puedes tener como un inversor petrolero como tal. Entonces, bueno, esperamos que la beta ellos la liberen para ver cómo va a funcionar esto. Tengo entendido que vamos a poder ser tipo inversores de petróleo. Ellos van a perforar, tengo que entendido, va a tener alianzas con empresas de perforación. Por aquí lo leí, déjame buscarlo para que tú mismo lo veas. Ok, aquí lo encontré, esto está en los facts, que lo había leído aquí. Ellos aquí hablan que qué pasaría si el operador decide no perforar el pozo. Aquí puedes ver que ellos van a ser como que una operadora más, pero blockchain. Nosotros vamos a ser inversores directos. Y por ejemplo aquí ellos también indican que cuando tú obtienes los retornos de la inversión, retornos comienzan un mes después que el pozo está produciendo, y puede tener distribuciones mensuales de ese pozo que ellos han logrado perforar. Y implica acá todo lo que la compañía de petróleo puede enviar, las ventas mensuales, otras cosas.
De ahora vamos a hacer como unos pequeños inversores en un campo petrolero. Me parece genial, no es simplemente comprar un poquito de crudo en Uphold o comprarlo en Robinhood, no. Aquí te explica básicamente que va a estar Elements enfocada a proveer acceso a los derechos de minerales, de oil gas y al royalty. Esto me parece cool, demasiado cool. Entonces, chicos, vamos a ser inversores de petróleo dentro de la blockchain, algo jamás visto. Entonces, tienes aquí para leer todo lo que tú quieras sobre Elements, el acceso a los recursos naturales y la economía de hoy. Bueno, vamos a seguir trayendo contenido de este tipo, trayendo nuevas oportunidades. Y así que si te gustó contenido o si tienes alguna queja, algo así, déjamelo por acá. Esto fue como que un review por encima para darte a conocer qué es Elements, ya que en idioma hispano no he visto ningún contenido de este nuevo